Soy Ana Karina, vine de Venezuela y mi empresa se dedica al desarrollo de software. Yo salí de mi país por otras razones, teníamos una beca, por estudios estuvimos en Italia. No me regresé a mi país por inseguridad, aunque teníamos trabajo estable, teníamos vivienda, económicamente estábamos bastante bien acomodados, mi familia, o sea, mi esposo, mi hija y yo. Raptaron a un hermano, raptaron a mi cuñada. Nos hacen daño. Y en un momento dije, no es la vida que quiero para mi hija. Y decidimos venirnos de Italia a España porque había una oportunidad laboral para mi esposo, por lo menos, y arrancábamos ya con al menos un ingreso. Y bueno, a partir de allí ya fuimos creando otra vez nuestra vida y mejorando un poco económicamente. Abandonamos todo lo que teníamos en Venezuela. Yo perdí todo, absolutamente. Económicamente todo lo que tenía ya lo perdí. Sigo teniendo familia, los ayudo, pero decidimos empezar de cero de nuevo. No quería vivir en esas condiciones de país. Para mí un inmigrante es una persona que no tiene nacionalidad y que solamente es dueña de sus propios zapatos. Es gracioso porque cuando yo hablo con otros inmigrantes normalmente llegan a España directo, ¿no? Yo venía ya de Europa, soy europea también porque soy italo-venezolana, tenía herencia de... No pasé por la problemática del estar aquí legal porque ya yo venía con residencia. Pero bueno, es un poco gracioso ir viendo todas las diferencias en cuanto a la burocracia de cada país. En Italia me fue mucho más difícil, aunque soy italiana. Cuando llegué aquí a España todo me pareció muy fácil. O sea, cuando comparé todo lo que eran los trámites y todo lo que había que hacer en Italia, llegué aquí y todo era extremadamente fácil. Todo me pareció fluido. Ibas a una oficina y te decían, tienes que hacer esto, paga esta tasa, haz esto y en 3 meses lo tienes. Y eso, tal cual sucedía. En cambio en italiano era un proceso, todo era muy complicado, ¿no? Entonces yo me sentí muy cómoda con el cambio. Me costó bastante adaptarme laboralmente porque son cambios. O sea, cuando tú trabajas en el área de la salud, yo soy psicóloga de profesión, tienes que tener muchos permisos, te tienen que aprobar muchísimas cosas y bueno, aunque tenía homologado mi título, necesitaba algunas maestrías especiales para poder seguir haciendo lo que ya yo venía haciendo por años. Necesitaba papelitos y papelitos y papelitos y en un momento me cansé y dije no, empiezo de cero, cambio de profesión, no quiero seguir en esto. Y empecé a buscar opciones y bueno, 2 grandes amigos de la infancia habían montado esta empresa y en un momento se estaban viendo muy agobiados de trabajo, no estaban pudiendo llevar la parte administrativa y me pidieron que me uniera con ellos. Y bueno, arranqué aquí y me enamoré del proyecto y de aquí no me voy. O sea, ha sido realmente un proceso de crecimiento con la empresa muy bonito y hemos logrado muchísimas cosas juntos realmente. Y me ha sido muy agradable. Pero sí, siempre los procesos de cambio son complicados, es el arrancar de cero. Hay gente a la que le es muy fácil, hay gente a la que le es muy difícil, es simplemente tener mente abierta a que de pronto tienes que olvidarte completamente de lo que eras antes, de lo que hacías antes, y cómo eran las cosas en tu vida antes y abrirte a nuevas perspectivas y conocer muchas cosas nuevas, aprender, nunca parar de aprender cosas nuevas. Aunque me gradué como psicólogo, siempre me había gustado la administración. Había participado en 4 o 5 proyectos de grupos y yo siempre había llevado la parte administrativa. De esos proyectos había montado una clínica, tenía un grupo de terapia, teníamos un centro de investigación y en todos yo siempre llevaba la parte administrativa. Entonces era algo que me complementaba y que se me hacía siempre fácil, aunque no tenía preparación universitaria para ello, había tenido ya bastante experiencia. ¿Cómo decido hacer el cambio? Realmente cuando te enamoras de un proyecto, cuando te apasiona lo que haces, sigues adelante y aprendes todo lo que necesitas aprender y le echas todas las horas que le tengas que echar. Es algo de convicción interna, de pasión. No me fue difícil. Por ejemplo, mis compañeros me decían, ay, pero te has venido a esto que es tan difícil. Y yo decía, no, lo que yo hacía antes realmente era difícil. Esto me apasiona, sinceramente. Para mí un empresario es una persona que asume muchos riesgos continuamente. Si algo puedo decir, que aquí en España a todos nos tratan igual. Yo no me he sentido jamás discriminada por la administración pública. Aquí el problema es
saber cómo se hacen los procesos, pero le pasa a todos por igual. Tú te sientas a hablar con cualquier emprendedor, no importa la nacionalidad, y todos vamos a haber pasado por exactamente los mismos problemas. Todos. O sea, no hay una discriminación para nada en cuanto a tu nacionalidad. Y es algo que me ha encantado del país. O sea, decirte, por ejemplo, mi esposo vivió en Estados Unidos, vivimos en Italia, y siempre las tasaciones de impuestos eran diferentes si tú no eras nacional, los procesos que tenías que hacer eran otros. En cambio aquí no. Aquí, si tú eres residente, estás legal, tienes las mismas posibilidades de los demás. Nunca me he sentido discriminada realmente. No, por ser extranjero no, por desconocer procesos sí. Aquí uno de los problemas gordos que yo veo es que todo depende de una gestoría. O sea, el sistema es tan complicado que necesitas gestorías. Y entonces, hasta que consigas una gestoría con la que te sientes en confianza, pones toda tu confianza en ellos, dejas que ellos hagan los procesos y de pronto, igual, cometen errores, a veces no te das cuenta. Es desconocimiento de procesos, pero es que el proceso es el mismo para todos. No he visto ningún cambio por tipo de nacionalidad. O sea, tú sigues los pasos uno a uno y van llevando sus procesos. Por supuesto, si alguien quiere que todo se le haga en un día, no es así. Tienes que tener la paciencia y seguir los procesos. O sea, tienes que depender de hacer un acto notarial, de pasarlo a registro, de pagar todas las tasas, de tener documentos provisionales a tener documentos el definitivo, pero no, a mí no me pareció difícil. O sea, cuando te pones en manos de las personas que saben los procesos, o por lo menos haces las citas en Hacienda, haces las citas en Seguridad Social y te explican paso a paso lo que tienes que hacer, tú sigues esos pasos y todo se cumple. Yo creo que nuestro éxito ha sido mucho porque somos de afuera. A mí mucha gente me pregunta, ¿y cómo han llegado esto? Y yo, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con las uñas. Veníamos de un sitio donde no habían recursos, cuando había luz no había agua, cuando había agua no había luz, cuando había luz y agua no había internet, cuando habían las tres cosas se te dañaba el ordenador y tenías que tirar adelante como fuera, sin conocimiento, sin apoyo, sin ayuda. Entonces cuando llegas a un sitio donde todo es estable y tienes las mismas ganas de hacer las cosas, se te hace muy fácil. O sea, sabes que tienes que trabajar, sabes que tienes que tirarle muchas horas, pero no vas contra el río, que era una de las cosas que nos pasaba siempre, ¿no? Que uno sentía que iba contra el río. No, aquí tú vas trabajando. Lo que sabes es que tienes que trabajar. O sea, no creo en eso del trabajo de 3 días, del trabajo de 4 días, de la jornada de 4 horas. No, nosotros hemos llegado donde llegamos por trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana, descansar poco, divorcios incluidos. O sea, es mucho de poner de parte de uno mismo. Pero le pasa a cualquier emprendedor. Diferencias, cuando uno viene de pasar mucho trabajo y le pones las condiciones más fáciles, le pones el mismo tiempo, te involucras en un proyecto de la misma forma que lo hacías antes y los resultados se ven mucho más, como que más pronto, con menor dificultad, más rápido. Yo soy una persona tipo mamá, o sea, para mí mis compañeros, yo no les llamo empleados, aunque son, para mí todos somos compañeros en la empresa y a mí me hace sentir bien saber que ellos están bien. O sea, cuando sé que están pasando un problema y que los puedo ayudar, les doy la mano. Estamos más bien en piña todos buscando que todos estemos bien y estoy muy clara de que si ellos no tienen cómo llegar a fin de mes, no le van a dar lo mejor a la empresa. Entonces, no soy nada reservada con salarios, o sea, pago lo que haya que pagar, apoyo lo que es, más que apoyar, es decir, aprecio lo que hace la otra persona para que la empresa siga adelante y hay que darle un pago con ello. Yo no creo que esto tenga que ver con nacionalidades, sino con personalidad del que dirige la empresa. Hay gente en todos lados. ¿Okay? Posiblemente algunas personas tengan, siempre dicen de los latinos que somos muy educados hablando, nos criaron de que siempre tenemos que decir gracias, por favor, cariño, dime, que somos, a veces tenemos que decir 50 palabras antes de llegar a la idea que queremos transmitir, pero son cosas de crianza de la zona. Aquí de pronto en España la gente es más directa, no se siente tan meloso, tan cariñoso, pero no implica que sean ni buenas ni malas personas. O sea, una de las ventajas que te puedo decir, por ejemplo, no conozco más empresarios de mi tipo que estemos en empresas de software, pero todos mis clientes son empresarios. O
sea, nosotros somos una empresa a lo que le dicen B2B, nosotros trabajamos para otras empresas. Tengo contacto con 80, con 100 empresas diferentes y normalmente la relación directa es con el director, con el jefe, con el dueño de la otra empresa. Hay algunos con los que decimos, Dios mío, no le quiero contestar el teléfono, hay que hablar, no queda de otra, pero en general son muy buenas personas todos. Y tenemos de todos los colores, de todos los sitios, de todas las comunidades autónomas de España y de todas las nacionalidades también nos han tocado. Entonces, realmente te diría que no tiene que ver con la nacionalidad, es con la personalidad de cada uno de los dueños de la empresa. Yo le doy trabajo al que me demuestre que es capaz de hacer lo que yo necesito. En este momento estamos entrevistando y los próximos en entrar va a ser un colombiano y un argentino. Desde Colombia y desde Argentina, porque son los que nos han demostrado que hacen las cosas como necesitamos que las hacen. Pero no me limito a nada. Las limitaciones pueden ser dificultades de comunicación por idiomas. O sea, hace tiempo estuvo un chico, no recuerdo bien si era de Sri Lanka o era más bien de esta zona de la India, que quería trabajar con nosotros, pero quería que todo lo tuviésemos en inglés, documentación, y le decía, realmente lo tenemos todo en español, no puedo hacer un cambio tan brusco en el equipo para que tú te adaptes a nosotros, tienes que hablar español para trabajar. O sea, realmente la única limitante que yo pondría en estos momentos en la empresa es que la comunicación tiene que ser en el idioma español, porque toda la documentación la tenemos en eso. Posiblemente de aquí a 5 o 6 años tengamos traducciones a otros idiomas, pero en este momento es la única limitación que yo coloco. De decirte que el resto de las empresas la balanza sea diferente entre digamos que los nacionales y los de afuera, por lo menos en el sector con el que nosotros trabajamos vemos de todo. O sea, tienen todo. Una de las cosas que nos llama la atención es que hay empresas que cada vez hay más venezolanos, apenas llaman, entonces se sienten muy cómodos, hablan con nosotros, lamentablemente por esta migración tan dura que ha habido del país. Pero yo llamo y me contesta un uruguayo, un argentino, un venezolano. O sea, en las empresas, por lo menos que trabajan para nosotros, hay de todo. Hay algunas donde hay gente de Rumanía y son empresas españolas todas. De decirte empresas de pronto un poco más grandes que se dediquen a otros sectores, tiendo a ver o sea, la balanza menos equilibrada. Tiendo a ver de pronto más españoles que extranjeros, pero por lo menos en el sector de la logística yo diría que hay más extranjeros que españoles. Por lo menos en el área administrativa tiende a ser el dueño de la empresa el que la lleva, pero el que mueve la furgoneta, o sea, los que hacen la parte de delivery, hay muchísimo extranjero en ella. El problema es eso, el poderte adaptar a los cambios de la administración pública, a los requerimientos de la administración pública, que se llevan por separado la parte de Hacienda, la parte de Seguridad Social, y todo lo que tiene que ver con entrar en ayudas, cómo pido una ayuda. A mí todo me parece muy complicado. Necesitas gestores que te estén ayudando, que te estén apoyando. A veces, yo ahorita tengo 3 gestorías diferentes. Por ejemplo, nosotros desarrollamos nosotros tenemos desarrollo I+D, y con la primera gestoría con la que estuvimos yo le decía, mira, es que yo sé que hay ayudas para I+D, yo sé que podemos aplicar a diferentes tipos de proyectos. Nunca me daban información, pero uno busca por internet y de pronto no se entera. Hasta que de pronto empiezas a buscar gente que lo ha hecho antes y te pone en el camino, no, mira, yo trabajé con esta gestoría. Pero eso es una necesidad completa de las gestorías. Eso me parece muy complicado. Por lo menos yo soy una de las personas que tiende a hacerse todo por sí misma. O sea, estoy acostumbrada un poco por eso de que venimos trabajando con las uñas. No es por no pedir favores, sino que a veces uno lleva un ritmo diferente al que llevan las gestorías. Entonces, bueno, aquel se tarda 3 meses, yo lo puedo hacer en 3 días. Venga, lo saco yo en 3 días. No es un problema de pagarle a otro. Si la otra persona de verdad te ayuda y te pone en la vía, se comparten las ganancias. Como digo yo, es el ganar-ganar de todos. Pero es muy complicado. O sea, todo tiene que estar llevado por gestorías. Y es complicado confiar en una gestoría. O sea, hemos estado a punto de quebrar 2 veces por mala gestión de la gestoría. Pero además, por la responsabilidad es tuya. Sí, es eso. El otro lo hace mal y el que queda, como digo yo, la que va presa soy yo. No, a la que van a multar es a mí.
eso es realmente complicado. Los otros te dicen, sí, lo tienes que hacer de esta forma, y es así, y confía. Y tú dices, vale, tú eres el que tienes la experiencia, tú eres el que lo sabes, confío en ti, y después, realmente no. Muchas entidades que tiran de ti. O sea, yo creo que un sistema fiscal pudiese simplificarse. O sea, hay países que están hablando de modelos de, mira, te quito el 20% de todo lo que hagas y ya. O sea, tú me reportas qué hiciste y yo te quito el 20%. El 30%, el 40%, lo que decida hacer según país. Pero es que tienes que pagar tantas cosas y estar pendiente de tanta cantidad de detalles que es abrumador. O sea, tienes que terminar contratando a alguien que te lleve esos pequeños detalles para que trabaje en conjunto con tu gestoría cuando somos una empresa de 9 personas, con una facturación pequeña. La carga impositiva a mí me parece que es alta en el sentido burocrático. De pronto no es tanto lo que te quitan a la final, pero el demostrar que eso es lo que tienes que pagar o no. Y estar siempre pendiente de que no me vayan a multar, que no me vayan a multar. Yo le tengo un pavor a las multas. O sea, a veces digo, no, y como extranjera menos puedo dejar que me multen. Eso me debe poner una raya en el expediente, que me pueda hacer daño. Pero es eso, es estar encima de demasiados detalles a la vez. Si tú tienes unos ingresos y tienes desarrollos de I+D y demuestras que ese ingreso se está utilizando para hacer más desarrollos y darle bienestar a la comunidad con la que estás trabajando, siguiendo el mismo programa del gobierno, a veces la carga impositiva es cero. Realmente no tienes ganancias, lo que estás es reinvirtiendo todo el tiempo el dinero que te está entrando y pagando nóminas. Si tuvieses una ganancia final, que sí vaya a haber reparto entre socios, vale, tiene que haber un importe que se comparta con impuestos, es totalmente real. Pero es que la burocracia de poder determinar cada uno de los punticos que tienes que pagar, a mí me parece de locura. Mi país de origen está lleno de inmigrantes. O sea, nuestra cultura está creada por españoles, por ingleses, por alemanes y por italianos que llegaron en la época de la posguerra, o de la posguerra, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, más la colonización que hubo inicialmente, y tuvimos que aprender a vivir con el indígena, y se ha creado toda una raza de combinación de todos estos orígenes. Hay mucho portugués, cada uno se fue dirigiendo a un sector económico distinto. Sabíamos que, por ejemplo, los portugueses tendían a tener más panaderías, los chinos, igual que acá, tienden a tener mucho negocio de venta de comida. El italiano tendía a tener mucho restaurante, mucho a la construcción, y fueron creando negocios en todos esos aspectos. El español se dedicó muchísimo, por lo menos en Venezuela, tenía fábricas de lo que fuese. Era fábricas de textiles, de pintura. Hicieron crecer a los países y le daban empleo a todos. Y a la final se creó una cultura de que todos éramos iguales, ¿no? Cuando cuando yo salgo de Venezuela, que estaba tan acostumbrada a vivir con inmigrantes de otros sitios, me llamó la atención que dependiendo de dónde te dirigieras, de pronto no eras tan bien aceptado por algún grupo pequeño de la población, ¿no? De pronto yo tengo a lo que le llaman el white privilege. Yo paso por italiana, paso por lo que sea. Aquí no se me nota que soy latina, a no ser que empiece a hablar, ¿no? Pero yo nunca me he sentido discriminada por el español, jamás. Pero mi esposo trabaja en el área de la salud y se ha visto discriminado. Hay personas que no aceptan ser atendidos de pronto por médicos que no sean españoles. Yo no creo que haya un robo de trabajo. Hay una disponibilidad y una disposición a trabajar distinta. El que viene empezando de cero y que está buscando crearse una vida nueva, de pronto está dispuesto a hacer cosas que una persona que ya tiene una pequeña estabilidad no está dispuesta a hacer. Pero normalmente los que venimos de inmigrantes venimos con muchísima fuerza de trabajo. Yo no veo que le quitemos el trabajo a otros. Posiblemente desplacemos a las personas que no quieran hacer el trabajo. Pero no es... Yo no lo veo como un problema, lo veo como un crecimiento de país real. Es una
es una ayuda. No solamente sucede en España, sucede en todas las economías. Fíjate ahora lo que sucedió en Inglaterra, echaron a todos los inmigrantes y se quedaron sin la fuerza laboral. Entonces, hay tipos de trabajo que el que está cómodo y tiene un ingreso estable, mínimo para vivir, no está dispuesto a hacer. En cambio, el que viene sin nada y necesita mantenerse con lo que sea, hace lo que le pidan. Es la diferencia fuerte que yo veo. Y normalmente viene de afuera gente con muchísimas ganas de emprender. Tienden a montar empresas y a generar empleos. Y generan empleos contratando gente de la zona. Consejo: hacer algo que les guste. Porque problemas van a haber muchísimos. Dificultades económicas van a tener muchísimas. Lo único que a uno le da fuerza para seguir es el hacer algo que le guste. Sinceramente. Buscar una gestoría con la que se sientan cómodos. No queda de otra. Buscar la gestoría que se la refiera a mucha gente, ¿no? O sea, estar como que caer en buenas manos de alguien que los ayude, porque no es por ser inmigrantes que uno no entienda la fiscalidad, es que ni la gente de aquí la entiende. O sea, tú te metes en grupos, por ejemplo, yo he participado en algunas aceleradoras y estoy con gente de mi misma posición dirigiendo empresas de cualquier nacionalidad dentro de España, muchos españoles, y es que no sabemos cómo hacer las cosas. Si tú estudias para dibujar y eres un super diseñador y quieres hacer desarrollos 3D, ¿cómo llevas la administración de una empresa? Y normalmente cuando tú arrancas una empresa en pequeño es que te toca hacer de todo y te toca, si hay algún problema, todo se va a caer por ti. Es ese dibujo de naipes de los dominó, que se cae uno y rompes toda la cadena. Pero si haces algo que te apasione, mira, ahí vas. Está bien, no importa los problemas, los aceptas, los afrontas y pasas el obstáculo, porque a la final te apasiona. Por ejemplo, a mí me da muchísima alegría el ver cómo nuestros clientes se contentan con todas las funcionalidades que tiene el software. Continuamente nos dan feedback diciéndonos que les hemos facilitado mucho el trabajo, que salen más temprano, que antes tenían que esperar hasta las 10 de la noche y ahora a las 7, que tienen más vida, mucha más vida que nosotros. Y eso, a veces publicamos una funcionalidad y decimos, ¿qué va a pasar aquí? Y ese feedback continuo de, no, sí lo están haciendo bien, me encanta esto que estás haciendo, te va dando fuerzas, ¿no? Y a veces el pisotear el poco feedback negativo que te van dando algunos, que sabes que tienen que ver con sus propias personalidades, ¿no? Hay personas que son muy renuentes al cambio y cuando les mueves un botón de sitio te llaman peleándote, ¿no? Pero hasta que se acostumbran y se dan cuenta que, bueno, que sí, que es verdad, que así está más facilitado. Pero eso, el hacerte un poco inmune a la crítica negativa, haciendo cosas que te apasionan, te permiten llegar al final. Si estás haciendo algo que no te gusta o es, no, es que me dijeron que esto puede resultar positivo porque el mercado de las ventas en e-commerce de medicinas van bien, vale, puede ser que vayan bien, pero es que si a ti no te gusta estar pegado a un ordenador viendo quién te compró para hacer el envío, embalar el paquetico, te vas a aburrir muy rápido y le vas a ver lo malo a todo. Si haces algo que te apasiona, le ves lo bueno, siempre. O sea, estás viendo el vaso medio lleno, el vaso medio lleno, el vaso medio lleno. Y eso te permite seguir caminando. Yo veo España como un muy buen sitio para vivir, me siento muy cómoda. Me gusta mucho el corte social que hay. Que la educación sea pública, que la salud sea pública, eso no lo hay en todos sitios. Y una de las cosas que yo siempre le refuto a la gente que pelea por la alta tasa de impuestos, les digo, vale, pero tienes carreteras, tienes policías, tienes seguridad, tienes educación pública, tienes salud y de algún sitio tiene que salir eso. O sea, uno tiene que pagar impuestos para llegar allá. Que de mi ingreso anual me quiten un 15%, un 20% para cubrir ello, dependiendo si vas ingresando más, te van quitando más. A mí me hace sentir muy bien salir y tener una carretera, que no me hayan robado el coche, que mi hija vaya caminando a cualquier sitio y no le pase nada. Disculpen.